Sintonía Hip Hop, una radio podcast, hosteada por Lion y Envise. Escuchanos todos los viernes, por Prensa Corrientes Radio. Bien, Kendrick Lamar es como el mejor rapero de la actualidad, creo que hay como un consenso general sobre eso. Y la principal razón, sobre todo, es por el nivel de impacto cultural que tiene en la sociedad y creo que es una persona muy importante para la cultura de Estados Unidos y en general para el mundo. Porque si bien siempre habla políticamente a través de su cultura como una persona afro que vive en Compton y lo que sea, da como un mensaje que se entiende y también impacta de manera global porque las temáticas que toca nos identifican a todos de una manera. Básicamente en estos días que anduve leyendo de él varios artículos y demás que tiene, lo definieron en una tonta de una manera muy piola que me gustó bastante, que decía como la música de Kendrick Lamar es una música que creativamente no tiene límites. Y yo creo que sí, o sea, concuerdo mucho con esta opinión porque es un artista que a través de sus discos crea como conceptos, personajes, historias y demás que hacen como todo un universo completo en cada álbum y a través de todo este arte toca temáticas como bastante sensibles, capaz, como política, racismo, religión y demás temas que no cualquiera puede darse capaz el permiso de retratar sin llevarse un par de puteadas, básicamente. Nada, y a él de alguna forma como que le permiten estas libertades porque demostró con su discografía tener con la capacidad de abordar estos temas de una manera como excelente, sin ser demasiado polémico tampoco, y siempre con una visión como bastante personal y desde su punto de vista, que da lugar también mucho a la libre interpretación. Eso nos dejó, por ejemplo, álbumes muy buenos como Section 80, por ejemplo, que es su primer álbum, en el que ya veíamos como una propuesta muy interesante y profunda en cuanto a contenido de letras, y tanto así que es un álbum que estaba planteado como si fuese un libro. Después su segundo disco, que es Good Kid, Mad City, en el que narra una película completa, la cual se trata de una persona, un joven así de barrio que tiene que sobrevivir en Compton a diferentes situaciones de violencia, de robos, de relaciones, y escribe como una forma muy realista cómo tienen que actuar todos estos personajes por estar en el entorno en el que están, y narra como toda una película a través de toda esta música y cuenta como la otra parte, el otro lado del gangster rap súper violento y lo enfoca como en un lado mucho más humano y reflexivo capaz. Y bueno, después de eso, en su tercer disco, por ejemplo, en Tu Pimp Butterfly, en el que a lo largo de los temas va completando un poema que desengrana todo el concepto general del disco y en el que tiene que atravesar todo un viaje físico y emocional también como para poder completar este poema y llegar como a estas reflexiones. Y es un álbum en el que tiene que poner en la posición de líder o héroe muchas veces para luchar y defender a su cultura y a la vez también como celebrarla. Y es un álbum con un contenido político muy fuerte porque trata sobre todo de la temática del racismo, la discriminación y lo afronta desde un lado muy combativo. Y nada, es considerado como uno de los discos más importantes de la década del 2010. Pues en Damn, que ya es su quinto álbum, que es un disco un poco bisagra quizás para él porque es un rejunte de todas estas técnicas de escritura y de concepto que fue desarrollando en trabajos anteriores. Hace como una mezcla de todos estos y en cuanto a mensaje vemos como a un Kendrick que ya no se siente contento quizás en esa posición de héroe que generalmente lo ponen y está en anteriores discos, se trata de trata como de empoderar a a su comunidad y hacer como un cambio, sino que cae en la realidad de que quizás la gente no va a cambiar y va a seguir como siendo igual y todo va a estar igual de alguna manera. Y nada, en ese estado como desesperanzado y perdido que plantea Dam sobre la sociedad en general y la industria discográfica, su propia cultura, religión, incluso él mismo como persona y artista, pareciera que no tiene capaz una solución o una vía clara. Podemos empezar a ver también como la temática de este nuevo disco, que es Mr. Morale and the Big Steppers, ya que si bien en Dam, digamos que su anterior disco le sirve a Kendrick como para plantear muchos problemas hacia el exterior que en este disco como que quedan sin resolver. Este nuevo disco es un viaje al interior de Kendrick Lamar en el que se enfrenta a estos como dilemas de su vida e intentan, no sé si darles capaz una solución, porque son temáticas muy complejas, pero sí por lo menos logra estar en paz gracias a las respuestas que va encontrando. Así entonces llegamos a este nuevo álbum que se llama Mr. Morale and the Big Steppers, el cual es un álbum que tiene una narrativa y una ejecución excelente en el cual nos deja de hablar desde esa posición de salvador o de héroe, sino que se hace totalmente un lado de ese universo conceptual que crea para presentarnos un disco hablando sobre él mismo honestamente y diciéndonos la verdad para curarse y salvarse a sí mismo del caos de su vida, ¿no? Y nos presenta primero a este nuevo personaje que se llama Oklama, pero que en realidad es él mismo, o sea, lo representa él mismo
De hecho, Clama es la persona que sale en la tapa del disco, es Kendrick con esa corona de espinas como Jesús cuidando a su familia y con un fierro en la cintura por las dudas. Así que nada, ahí vamos a hablar, vamos a escuchar un United in Grief para abrir y empezar a hablar del disco. Los primeros temas creo que son claves para entender todo el contexto del disco y lo que nos está planteando es que es básicamente como un viaje psicológico e introspectivo en la mente de Kendrick como si fuese una sesión de terapia a la que se está sometiendo. Y desde el primer segundo del disco ya vemos como esto, tipo abre con Sam Dew, que está cantando como un verso que después a lo largo del disco se va a ir repitiendo de una forma diferente, que nos dice, espero que encuentres un poco de paz mental en esta vida, espero que encuentres algún paraíso, y que nos posiciona en la necesidad de Kendrick de estar bien, ¿no? De sincerarse y decir la verdad de lo que es él de alguna manera. Y aparece una voz diciendo justamente eso, tipo dice tell them the truth, que es justamente la voz de la esposa Whitney Alford, que lo va como a acompañar de alguna manera en todo este camino. Y después ahora diciendo como estuve pasando por algo, 1855 días, estuve pasando por algo. Ese algo es justamente ese dolor del que se está como intentando liberar a él y a toda su familia también, en estos tipo justo 1855 días, que son la cantidad de días que él estuvo sin sacar música, estos casi 6 años que estuvieron entre Dam y este nuevo proyecto. Después, el segundo tema, que es N95, que se llama así por los barbijos que se llaman N95, y es un tema que él usa para criticar un poco la superficialidad quizás del mundo actual, como es el comportamiento falso y plástico quizás muchas veces que tiene la gente y que no necesariamente debería ser así, y usa esta referencia del barbijo N95 y dice take it off, tipo, sácatelo, para referirse a todas estas cosas que fakeamos normalmente y ocultamos para ser bien vistos y etcétera. Tipo, dice, si te sacas toda la ropa de diseñador y bolsos de lujo que tenés, no tenés nada. Y después dice en el estribillo, tipo, you ugly as fuck, tipo, eso es re feo, ¿no? You ugly as fuck. You out of pocket. Como diciendo como, igual que pasa con el tema de los barbijos, por ejemplo, que por ahí ves a alguien que pensás que es lindo, qué sé yo, y tipo se saca el barbijo y no, es catfish, y va medio como por ahí la mano. Después, en el tercer tema, que es Worldwide Steppers, presenta esto que vimos al comienzo del disco, que es esta necesidad de Kendrick de purificarse de alguna manera y de sacar afuera toda esta mochila de cosas que tiene cargada. Y usa este tema para confesar muchas cosas, entre ellas la infidelidad a su esposa Whitney, por ejemplo. Y cuenta, por ejemplo, que él, siendo afroamericano, sentía culpa al estar capaz con mujeres blancas y pensaba que era racista por eso. Y en el primer verso dice cosas tremendas sobre estas relaciones que tenía. En el primer verso dice, la primera vez que me cogí a una white bitch tenía 16, ella manejaba un Benz del papá, me di cuenta que él era un sheriff, o sea, que era un comisario. Eso fue un ganar-ganar para mí porque él era el que había encarcelado a mi tío Perry. Ella pagó los pecados de su papá. Winnie me preguntó si tenía algún problema, le dije debo ser racista, mis ancestros viéndome coger era como tomar venganza. O sea, él internamente tenía tanto resentimiento hacia la sociedad blanca que entre comillas conquistaba, entre comillas, a mujeres blancas y lo veía como si estuviera como tomando venganza o represalias de todos estos siglos de racismo y opresión a su cultura. Y también venganza porque el padre de esta chica con la que él estaba era como la hija de un comisario que encarceló a su tío, ¿no? Entonces, o sea, ahí vemos como toda la situación así de venganza y tipo de resentimiento un poco que estaba en la mente de Kendrick, ¿no? Y nada, lo cuenta todo esto con una honestidad increíble. Se fue recién el primer verso de este tema. Después le sigue un estribillo que dice I'm a killer, she's a killer, he's a killer bitch, como refiriéndose que todos somos asesinos de alguna manera. Obviamente no de una manera literal, sino que es como en un sentido figurativo de la palabra, que se refiere al hecho de vivir en una sociedad como capitalista y eso tenemos que competir constantemente con nosotros y sí, o sea, somos asesinos de alguna manera, como que nos asesinamos entre todos de alguna manera por competir. Y después abre el segundo verso, que es de mis favoritos del disco, que dice, ya casi es al final, como dice, asesiné a un par yo mismo, estuvo en mi comunidad, mi última colecta de juguetes de Navidad recibió elogios, no solo porque los trapos en el parque eran de color rojo, sino debido a que la presión arterial alta inundaba el catering. Tipo, tremendo, como refiriéndose a que todos somos asesinos de alguna manera, y usa el ejemplo de esta colecta benéfica que hizo en su barrio, pero que aún así, aunque tenía buenas intenciones y todo, en el parque como que había trapos rojos porque había como pandillas de los Bloods, como ahí haciendo de seguridad y controlando todo. Y también porque los alimentos que había para comer tenían alta presión arterial, eran como alimentos que eran alimentos procesados, que no eran saludables obviamente, y que probablemente le iban a generar a los niños que estaban comiéndolo alta presión arterial. Y después cierra ese verso diciendo tipo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu vida cuando ocultas motivos más muertes? Esa es la realidad que te trae la conclusión. Las personas nobles que van a trabajar y rezan como se supone que tienen que hacer también matan gente, solo que sus asesinatos son un poco más lentos.
cierra diciendo eso, que es como súper devastador. Y deja como en claro que por más que seas como una buena persona y no jodas a nadie, también como que sos un asesino de alguna manera por participar como del mismo sistema que es como súper competitivo y todo eso. Así que bueno, es un tema como increíble en ese sentido, es como súper devastador el mensaje que tiene. Después de eso pasamos a Father Time, que es uno de los temas con contenido más interesantes del disco, en el que habla sobre sus traumas con su padre, que es una temática que toca también en Damned, pero que acá de nuevo es como muy detallista, sobre todo con cada aspecto de las cosas. Y al principio del tema como que aparece Whitney, la esposa de Kendrick, diciéndole, realmente necesitas hacer terapia, ponte en contacto con alguien. Y Kendrick como lo típico de no, que no hace falta, y después abre el tema siendo específico de situaciones que vivió de chico, que además son súper comunes también, y le generaron como estos daddy issues de los que él se pone a hablar sobre nada, como sobre su masculinidad, y se pone a hacer como estas suposiciones de que se supone que tiene que ser un hombre y todo esto. Y en una línea, por ejemplo, dice esto de me criaron para ser alguien competitivo y nunca perder, entonces cuando Kanye y Drake solucionaron sus problemas que tenían, me sentí confundido, creo que no soy tan maduro como pensaba. Después de esto entra Rich, que es básicamente es como la redención después del dolor o la culpa que él sentía a lo largo de estos primeros temas, de estos 3 primeros temas. Empieza un interludio de Kodak Black diciendo que él ahora es como una persona que le va bien y es millonario gracias al rap y todo esto, pero que tuvo que hacer cosas como muy malas para estar donde está. Y aún a día de hoy, tipo, sigue teniendo gente que vende crack, por ejemplo, o que puede matar a gente por él, por ejemplo. Y acá entra como para mí una de las ideas principales del álbum, que es como entender una persona por su contexto y no tanto por su actuar, digamos. Por ejemplo, Kodak Black en este caso es una persona que tuvo que ser dealer y todo eso, y ese mal comportamiento lo definió su entorno de alguna manera y no él. Y dentro de todo esto entra esta figura de Kendrick que de alguna manera intenta perdonar todo esto, sabiendo que está mal, pero entendiendo que también es una forma de avanzar, es la redención, digamos, el perdón, después de que pagaste por lo que hiciste de alguna manera. Por eso digo que es una posición bastante complicada en la que se pone Kendrick a veces, porque es como un discurso muy del cristianismo, esto del perdón de los pecados de alguna manera. Así que es medio raro, la verdad, evidentemente lo criticaron bastante también por estas cosas y demás, pero bueno, es una posición en la que aceptamos de alguna manera que él se ponga y plantee estos argumentos porque está haciendo arte al final del día. Así que bueno. Y en este tema también muestra un poco todo el cambio de actitud también del disco, el hecho de que le está empezando a hacer efecto la terapia. En Rich Spirit, por ejemplo, empieza a ver las cosas de una forma más positiva quizás y la contrasta con lo malo. Por ejemplo, el hecho de considerarse a él atractivo, por ejemplo, dice, bitch, I'm attractive, no puedo joder con vos, estoy haciendo ayuno, como diciendo que está poniendo en práctica todo esto que dice en N95 de liberarse de esas cosas negativas y materiales y liberarnos de ellos de algún modo. O en el coro de N95 también que dice You ugly as fuck, tipo, también ahora como que se está viendo como una persona atractiva antes como que se veía mal y todo eso. Y es como que ya está como logrando limpiar un poco su mente de alguna forma. Bien, We Cry Together es para mí el tema más fuerte del álbum. Es como una discusión de pareja en la que Taylor Page y Kendrick simulan una pareja y están discutiendo, haciendo un back to back. Y la interpretación de este tema es increíble, te deja súper atento a todo lo que está pasando y es como un tema muy cinematográfico. Y representa las discusiones de pareja que quizás estuvieron teniendo Kendrick y Whitney a lo largo de estos años. Y se deja ver como una relación bastante tóxica de manipulación, de control de poder y todo eso. Y nada, para mí la idea principal de este tema es como discutir quizás el rol de las parejas y Taylor, digamos, en este verso como que encarna un discurso como feminista y Kendrick encarta como la otra parte como el patriarcado y de alguna manera se atacan y la discusión se vuelve como súper tensa y al final de la discusión no llegan a ningún lugar y empiezan a coger para evitar los problemas reales que están como teniendo como pareja. Y al final del tema se escuchan como estos pasos que son como el tap dance y hacen una voz que dice dejemos de hacer tap dance sobre la conversación, o sea, dejemos de evitar estas conversaciones. Tipo que justamente es como lo que representan estos pasos, ¿no? Tipo el tap dance que está a lo largo de todo el disco, que justamente es lo que representan estos pasos. Cada vez que suenan representan estos temas que Kendrick no quería tocar porque se sentía como incómodo y prefería evadirlos de alguna manera. Igual que pasa en la realidad también, que en vez de prestarle atención capaz al problema, lo ignoramos hasta que es muy grande y tipo termina como explotando todo y empieza siendo como alto bardo. Después de esto, cuando empieza la segunda parte del disco, vemos de nuevo a Sam Dew haciendo coros en Call Me Out. Dice, puede que no sepamos qué camino tomar en este camino oscuro. Y hay un mensaje diciendo sesión 10 avance. Esto significa que evidentemente Kendrick tiene la mente como mucho más limpia que al principio del álbum.
en el que estaba completamente perdido y a través de estas sesiones de terapia logró un avance. En Con Mi On muestra un poco de ese florecimiento, de amor propio también, viendo cosas de su pasado y cambiando su perspectiva. Y al final del disco nos dice, quieren saber cómo combatir el estrés y suenan tipo de nuevo estos pasos de tap dance, tipo evitando de nuevo tipo decir algo. Y eso nos lleva directamente a Crown, que es el siguiente tema, que nos da la idea principal, yo creo, de este segundo disco, de esta segunda parte del disco, en el que ya no se siente un rey, digamos, ya no quiere esa corona, que ya no se está poniendo en el lugar de Salvador que siempre tuvo en discos anteriores y critica un poco este como complejo de héroe que empodera a la gente y se está como sacando esa corona de espinas que lo hace sufrir de alguna manera. Por eso al final del tema anterior tiene estos pasos de tap dance cuando quiere ayudarnos a combatir el estrés porque es algo que él no debe hacer y que no está obligado tampoco como a ayudarnos y tipo está como entendiendo eso, está como en ese proceso. Y lo que va a tratar más adelante en Savior. Savior es un interludio de Eckhart Tolle, un filósofo que escribió el libro de Una Nueva Tierra y es un libro que inspira bastante ideas de este disco en realidad. Y dice como si tu sentido de identidad deriva de ser una víctima, digamos que te hicieron cosas malas cuando fuiste niño. Esto desata como un gran conflicto de estos últimos temas en el que se abre él completamente y empieza a narrar todos los traumas de su situación familiar, sobre todo cuando era más pequeño. Y también cierra como este concepto de Crown diciendo, Kendrick te hizo verlo, pero no es tu salvador. J. Cole te hizo sentir empoderado, pero no es tu salvador. Y etcétera, sigue dando ejemplos así. Y le está diciendo como al público básicamente que deberíamos dejar de buscar líderes que nos guíen o nos salven y sacar nuestras propias conclusiones porque como dice Kendrick, él no puede ayudar a todos de alguna forma, ¿no? Y bueno, después de eso pasamos a Auntie Diaries, que es una historia familiar que narra Kendrick sobre una tía que se convirtió en una persona trans y cuenta toda la historia desde su perspectiva, cómo él vio ese cambio y que en su niñez esa tía la acompañaba a la escuela y demás. Y después de eso ella se alejó y después pasó unos años y pasó toda esta etapa de transformación y vio cómo la criticaban y demás. Y esos años después pasó lo mismo, pero con un primo de él, que también como que se unió a esa comunidad trans. Y es un tema que fue bastante criticado, sobre todo porque en el estribillo usa un slur que hace la comunidad trans, pero la usa porque es un tema que está como narrado desde la perspectiva de gente que quizás es como de generaciones como anteriores, de su familia, por ejemplo, que puede caer en estos estigmas y retratando como un poco tipo cómo se expresa la sociedad en estos casos. Así que nada, la verdad que es un tema como para crear conciencia quizás un poco de alguna manera y nada, o sea, evidentemente como toda de nuevo la idea del disco de que es tipo agarrar y tener la conversación, digamos, tener la conversación y dejar de evitarla de alguna manera. Después pasamos a Mr. Moral, que es uno de los bangers del disco, tipo, es buenísimo ese tema. Y después tenemos Mother Ice Over, que es un tema súper devastador de nuevo, en el que narra una historia que empieza en que su madre le pregunta a él si fue abusado por un familiar, porque tenía como esa sospecha, y a partir de esa sospecha que tenía la madre, que era como muy insistente, Kendrick se da cuenta de que su mamá fue abusada y se le revive como un recuerdo de su niñez de cuando él tenía 5 años y se acuerda de como toda esta situación de abuso que vivió su mamá y el estar como en la casa escuchando esa situación de abuso. Tipo, dice que él estuvo escuchando esa situación y quería como agarrar un arma, pero no podía porque solamente tenía 5 años y de ahí como que se desgrana como ese complejo de héroe que él como que todo el tiempo estaba como abordando en este disco que tiene que lo tiene en realidad porque en su niñez no pudo salvar a su mamá de esta situación, entonces de adulto inconscientemente intenta como salvar a la gente de sus problemas, ¿no? Como es como, es tremendo la verdad, tipo, y cómo llega a esa conclusión a través de la terapia, digamos, es como súper fuerte. Y bueno, después Mirror ya es uno de los últimos temas del disco y es un tema súper emotivo que cierra el concepto de Crown y Savior, ¿no? Que tuvimos y de todo el disco en general con una frase que celebra como este descubrimiento personal y que deja ver a lo largo de las sesiones de terapia que realmente tuvo un avance, tuvo un florecimiento de su amor propio de alguna manera y cierra con esta frase de, como la frase en general es I choose me, I'm sorry. Resuelve todos estos temas de presión y estrés que siente constantemente por ser el rapero y la posición tan exigente en la que está y cierra este disco de una manera como súper linda diciendo tipo me elijo a mí, perdón, diciendo que no puede estar como disponible para todos y ser como un líder y es más importante para él su salud mental y su familia en este momento y nada, es básicamente eso y bueno, ahí termina más o menos a grande escala todo el tracklist. La verdad que esto es solamente nada, yo hice como generalmente unos highlights nomás del disco, pero,
Pero nada, la verdad que el disco, tipo, la hora completa que dura los 18 temas que tiene, la verdad que es súper extenso y la verdad que, tipo, te lo pones a escuchar y te cambia un poco la cabeza, la verdad. O sea, salís renovado, boludo. Para bien o para mal, salís renovado, boludo. Tipo, más para mal que para bien en realidad, porque es un disco bastante triste. Pero bueno, en general las conclusiones que tenemos del disco es que, nada, generalmente una de las críticas mayores que se le hace a este disco es que este disco no tiene bangers, digamos, no es tan comercial. Por ejemplo, como proyectos anteriores como Damn, por ejemplo, que es un proyecto que tiene como un sonido muy de trap, si se quiere. Eh, y nada, o sea, para mí justamente este disco como que no va por ese lado, no tiene ese sentido, no tiene ese fin, por así decirlo, no tiene como el fin de ser como un disco comercial que chartee, sino que justamente como todo lo contrario, justamente un disco que hizo Kendrick por él mismo y por agarrar y dar como ese mensaje y al final tipo es más un disco que tenés que agarrar y ponerte a escuchar como atentamente y la verdad nada, o sea, una vez que tipo te olvidas de eso y dejas como pasar como esa crítica, digamos, el disco no tiene banger, no sé qué, no es un disco comercial con una cantidad de estribillos, como que podés escuchar el disco de una manera mucho más, eh, como que te llega el disco de una manera mucho más directa. Y después, otra de las temáticas principales del disco es el tema este del perdón, ¿no? Que, por ejemplo, está en varias situaciones del disco. Por ejemplo, la situación de Nipsey Hussle, por ejemplo, que está en The Hurt Part 5, que él, por ejemplo, lo que hace es ponerse en una situación muy complicada de nuevo, de agarrar y ponerse en la posición de Nipsey Hussle y rapear como si fuese él. Y lo que él hace en la posición de Nipsey Hussle es tipo perdonar a su tirador, tipo a la persona que lo mató, o él perdona a la gente como Kodak Black, que es gente que estuvo siendo cancelada en estos últimos años, o la situación de abuso en su familia, o la situación específica de su madre, digamos, que la abusaron. Y él, por ejemplo, como que llega a un punto, dice, de llegar a la conclusión que a través de la redención, del perdón, como que puede avanzar adelante y dejar como todas estas cosas atrás. Él lo reconoce como romper con una generación de maldiciones, por así decirlo. Rompiste con toda una trama de maldición, digamos. Así que nada, lo define así como de agarrar y perdonar todo y intentar seguir adelante desde ese modo, que es como algo bastante, nada, del cristianismo de nuevo y es bastante raro, pero qué sé yo. Y bueno, y después vemos evidentemente la otra parte, es como la evolución de Kendrick personalmente a través de todo este disco, gracias a todas estas sesiones de terapia, de agarrar y decir, tipo, ya no quiero ser como este héroe que hizo To Me Butterfly para empoderar a la gente o empoderar a los negros o qué sé yo, o empoderar a quien sea, o no quiero salvar a nadie, sino que solamente estoy haciendo este disco por mí, por mi familia. Y gracias a estas sesiones de terapia él se da cuenta y cura una cantidad de traumas y problemas así emocionales de siempre. Así que nada, esto es básicamente fue todo el disco. Y nada, esperemos que les haya gustado y nada, nos vemos entonces en el siguiente video y nada, likeen y suscríbanse. Nos vemos.